Hemos estado estudiando las bienaventuranzas. Hoy vamos a entrar prácticamente a lo que es la cuarta bienaventuranza. Jesús sube al monte y empieza a decir, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entendemos que pobres en espíritu incluye todas las demás, pero se enfoca en el reconocimiento de nuestra carencia espiritual. Luego viene bienaventurados los que lloran, que es el lamentarnos por nuestra propia condición pecaminosa. Luego viene bienaventurados los mansos, que es el someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Pero la cuarta bienaventuranza es muy importante y también resalta dentro de todas porque muestra realmente cuál es la necesidad de vida del creyente. Y dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Luego de que Jesús anuncia que son los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos, es decir, los que reconocen su naturaleza pecaminosa, se lamentan por ella y deciden rendirse ante Dios, pasa a la cuarta bienaventuranza, que es un poco más activa que las anteriores, porque tener hambre y sed también está relacionado con tener una disposición a buscar, a pagar, a esforzarse por conseguir aquello que es elemental para seguir viviendo. Esta cuarta bienaventuranza equivale a seguir a Jesús. De alguna manera las otras reconocen la necesidad que tienen de Jesús y aún el ser manso de alguna manera sí implica el someterse a él, pero esta tiene un nivel mayor de actividad que ve a Jesús no solamente como un maestro, un modelo de justicia, sino como la encarnación misma de la justicia, que no solamente quiere seguir a Jesús, sino quiere comer y beber a Jesús, como lo vemos en Juan 6 y como lo vemos también en el mensaje del Evangelio. Pocas personas en nuestros días han experimentado en realidad lo que significa hambre y sed. Nosotros no nos suena igual las palabras, quizá para los que la oyeron por primera vez. Los que oyeron por primera vez estas palabras era gente que en etapas de sequía, en etapas de desierto, en etapas de donde no había la globalización de ahora, a veces las hambres que ellos habían experimentado eran muy fuertes, o las épocas de sed cuando no había lluvia también era algo mucho más fuerte. De hecho, las hambrunas que sufrieron en el pasado o situaciones como las que se vieron en la Gran Depresión, en las guerras mundiales, son situaciones que nosotros realmente no hemos vivido. Para nosotros el hambre es simple y sencillamente pues esa sensación de cuando ya, pero tal vez comimos en la mañana y al mediodía pues tenemos la sensación, el estómago está acostumbrado, pero no es lo mismo de un hambre que puede tener ya varios días de estarse sufriendo. O sea, hay una desesperación en el hambre y la sed que usan las palabras que se refiere Jesús, que lleva a las personas que la experimentan a estar dispuestas a despojarse de cualquier cosa con tal de saciar su hambre. Y esa es la idea con la que Jesús nos está presentando esta bienaventuranza. Bienaventurados los que buscan desesperadamente la justicia porque necesitan de ella para seguir viviendo. Ahora, es importante preguntarnos cómo entender la justicia en este pasaje. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia, de alguna manera, en la Biblia tiene varios usos. Está el uso legal, que es a lo que se refiere a la justificación. Está el uso moral o ético, que tiene que ver con practicar la justicia. Y está el uso social, que tiene que ver con la administración, de alguna manera, de los derechos dentro de la sociedad. Pero la mejor manera de responder a qué clase de justicia se está refiriendo Jesús en este pasaje es ver el contexto. Y en el contexto vemos en Mateo 5:10 que él dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y en Mateo 5,
20 dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, pero en el verso 19 él viene hablando de quebrantar o de obedecer los mandamientos. Entonces vemos que no se refiere a la justicia legal ni se refiere a la justicia social, sino que en base al contexto él se está refiriendo aquí a la justicia práctica. No está hablando de una justicia imputada, sino de una justicia impartida. Nos va a decir Hendrickson en su comentario. Hendrickson vuelve a repetir diciendo, no es solamente un estado legal al que se refiere, sino a una conducta ética, como lo vemos en el contexto y en pasajes como Mateo 6:1, cuando Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia, de practicar vuestra justicia delante de los hombres. Sin embargo, debemos recordar que la justicia legal y la práctica son inseparables. Aunque es imposible que las buenas obras justifiquen a alguien, es igualmente imposible que una persona justificada pueda vivir sin hacer buenas obras. La palabra justicia en la forma usada por Cristo es, por lo tanto, algo que abarca lo legal y lo ético. Es más fácil cuando los vemos en la relación, cuando Jesús describe su justicia y la contrasta con la justicia de los fariseos. La justicia de Cristo es interna, la de los fariseos es generalmente externa. La justicia de Cristo es del corazón, la de los fariseos es predominantemente de apariencia externa. La justicia que describe Cristo es genuina y la segunda, la de los fariseos, es con demasiada frecuencia algo falsificado. Entonces, esto nos deja claro que la justicia a la que se está refiriendo aquí, de la cual son bienaventurados los que la anhelan desesperadamente, es una justicia práctica. Y vamos a ver 5 cosas que significa el hambre y la sed de justicia en esta noche. En primer lugar, hambre y sed de justicia es un deseo insaciable por ser justo, por ser conformado a la voluntad de Dios, por poder cumplir la ley de Dios. El primer ejemplo en todas las bienaventuranzas es Cristo. Vimos que Cristo mismo encarna la pobreza en espíritu, encarna el llanto y encarna también la mansedumbre, pero de la misma manera él encarna el hambre y la sed de justicia. Veamos Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El hambre de Jesús, la sed de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es lo mismo que ser justo. Hacer la voluntad del Padre es lo mismo que cumplir su ley, porque su ley es la expresión de su voluntad. La justicia como el cumplimiento de la ley es lo mismo que hacer la voluntad de Dios, y Jesús nos dice que esa era su comida y bebida. Su mayor hambre no era un hambre física, sino que su mayor hambre era el hambre de alinearse a la voluntad del Padre. Vamos aquí al Salmo 40 del 7 al 10. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No he escondido tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y verdad. Aunque este es un salmo, es realmente un salmo mesiánico y nos habla de David, de Jesús. Y de hecho, Hebreo nos va a decir que este es un salmo referente a Jesús en el capítulo 10 de Hebreos. Cuando Jesús entra en la tierra, él dice, vengo a cumplir lo que está escrito de mí. Todo el Antiguo Testamento profetizaba de su obra, y entonces él dice, me deleito en hacer tu voluntad.
Mi hambre, mi sed, mi deseo insaciable es hacer tu voluntad, porque he puesto tu ley dentro de mi corazón. Entonces él viene y él estudia las escrituras para comprender el plan de Dios para su vida y para comprender la voluntad de Dios para él. Pero no solamente para él, sino dice también la he proclamado, también la he dado a conocer. Es bien interesante porque cuando Jesús nos habla del propósito de su comisión en la tierra, en el libro de Marcos él dice dos cosas: he venido para predicar, y también él dice, he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. La voluntad de Dios que él anhelaba era predicar, y por eso él dice, he proclamado tu justicia, y luego lo vuelve a repetir en el verso 10, no la escondí dentro de mi corazón, sino he proclamado, y al proclamar tu justicia tenía que proclamar al mismo tiempo tu fidelidad y tu salvación, tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios están conectados, y la justicia de Dios la comprendemos mejor cuando comprendemos su fidelidad, cuando comprendemos su salvación, cuando comprendemos su misericordia, su amor, su verdad, porque todas son una. Su santidad es lo que caracteriza su justicia. De hecho, la santidad y la justicia están íntimamente ligadas, solo que la santidad es esa parte de la verdad, de la justicia que es inherente a Dios, y la justicia es la parte de la santidad que él practica, que él ejerce, con la cual él juzga, con la cual él pronuncia decretos. El punto es que el hambre y sed de Jesús en su vida y ministerio era cumplir la voluntad del Padre. Se deleitaba, se saciaba en hacer la voluntad del Padre, en absorber la ley en su corazón y en darla a conocer. Hermanos, la persona que tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed de ser conformado con la voluntad de Dios. No es alguien que avanza sin rumbo fijo en un mar de religiosidad vacía, mucho menos alguien que en el camino se distrae por cosas sin importancia, por trivialidades. No, no, no. El que vive con hambre y sed de justicia es aquel que hace suya la oración de Robert Murray Machen, un predicador escocés, que exclamó, oh Dios, hazme tan santo como pueda ser un pecador perdonado. Ese es el hambre y sed de justicia, un anhelo por santidad. Y vemos esa progresión en las bienaventuranzas. El pobre espiritual, al reconocer su pobreza, llora por su pecado, es consolado al recibir nueva vida en la regeneración y entra a participar del reino, somete su voluntad al rey y se humilla ante él siendo manso, y empieza a disfrutar un contentamiento que nunca antes había experimentado, porque sabe que ahora está en paz con Dios, que ahora su Padre es el dueño del universo. Sin embargo, a pesar de la bondad y el cuidado del Padre, experimenta una insatisfacción constante que le aqueja, porque todavía no es totalmente justo, porque todavía su vida no ha sido totalmente conformada a la voluntad de Dios. Vive con contentamiento, pero al mismo tiempo con insatisfacción, con hambre y con sed de justicia, con un deseo continuo de ser más justo. Ya participa del reino, ya ha recibido consuelo, ya ha heredado la tierra. Eso le da un valor, le da una identidad, pero también despierta en él una necesidad, la necesidad de buscar, de generar, de impartir, de hacer la justicia parte de sí mismo, de comerse la justicia para ser cada vez más justo, de beber la justicia para expresar cada vez más justicia y cada vez menos pecado. Cabe resaltar que entre las bienaventuranzas, las más destacadas son estas primeras 4 que enfatizan el vacío, la dependencia absoluta del hombre de la gracia divina. Gerardus Voss escribe, de ningún modo es a la mente satisfecha a sí misma a quien el Señor se dirige. Su llamado no es un llamado al esfuerzo, ni siquiera al esfuerzo en la santidad. Por poco sería decir que es una invitación a recibir. Va más allá que eso, equivale a declarar la conciencia de no tener nada, absolutamente nada. Esa
es la garantía segura de un enriquecimiento incalculable. No es el que tiene justicia, sino es el que tiene hambre y sed de justicia. No es el que practica la justicia, el bienaventurado, sino el que anhela el practicarla. Y eso es algo interesante porque sabe que él mismo no la puede practicar por sí mismo, que Dios es el que la tiene que producir, pero él anhela ser un canal a través del cual Dios la produzca. Él anhela ser un instrumento donde Dios refleje a otros su justicia, pero él sabe que no es suya. Él sabe que él la recibirá de Dios por medio de su hambre y su sed. Don Carson escribe: la búsqueda de justicia no es popular ni siquiera entre los cristianos profesantes. Muchos hoy están preparados para buscar muchas cosas. Los cristianos buscan madurez espiritual, buscan verdadera felicidad, buscan el poder del espíritu, buscan habilidades para testificar eficazmente. Muchas personas corren de predicador en predicador, de conferencia en conferencia, buscando alguna bendición de lo alto. Tienen hambre y sed, pero no de justicia, sino de experiencias espirituales. Tienen hambre, pero de conocimiento de Dios, pero no necesariamente su hambre y sed es de justicia. Y hermanos, eso es algo en lo que tenemos que meditar. Jesús nos pregunta: ¿quieren conocer el camino de la verdadera felicidad? ¿Quieren conocer el camino del florecimiento de una vida plena? No es solo ser pobres en espíritu, también deben aprender a llorar. También deben aprender de mí, que soy manso, pero aún es necesario que vivan con la insatisfacción de no ser totalmente justos, que los impulse a una búsqueda constante por la justicia. Y nuevamente es una expresión paradójica. ¿Cómo alguien va a tener una vida satisfactoria viviendo una insatisfacción? Pues así dice Jesús que es. La vida significativa y satisfactoria conlleva durante este mundo una insatisfacción constante por su justicia, por su santidad. Vayamos aquí al Salmo 51. Empecemos con Salmo 51 del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. El Salmo empieza reconociendo la pobreza espiritual, lamentándose de su pecado. Ahora leamos del 4 al 8. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Entonces vemos cómo en el primero hay un reconocimiento, pobreza espiritual. Luego hay una humillación, una súplica por someterse a la voluntad de Dios, mansedumbre. Eres justo cuando hablas, dice el verso 4, o lo que está diciendo aquí es para que sea reconocido justo en tus palabras, tenido por justo en tu juicio. Hay un hambre de su justicia, hay un reconocimiento de su justicia. El verso 5 vuelve y aquí hay un ciclo, ¿verdad? De lamento por su pecado, llora su pecado. El verso 6 vuelve a mostrar mansedumbre, guíame, dame a conocer sabiduría. Los versos 7 y 8 vuelven con esa hambre y sed de justicia. Quiero ser limpio, quiero ser blanco y puro. En eso me gozaré, en eso me sentiré satisfecho. El verso 9 vuelve a reconocer con pobreza su lamento. Y terminemos leyendo del 10 al 13, por favor. En mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Vemos aquí en el verso 10, el hambre y sed de justicia se ve claramente en el verso 7. Purifícame con hisopo, seré limpio, quiero ser blanco. Pero se vuelve a ver en el verso 10, necesito un corazón limpio y un espíritu recto, quiero ser justo, tengo hambre y sed de justicia. En el verso 11, vuelve a recordar, sin tu espíritu es imposible por mí ser justo, porque la justicia no puede estar en mí. Entonces no me quites tu espíritu, porque es tu espíritu el único capaz de producir esa justicia en mí. En el verso 12, mi satisfacción y mi gozo serán ser justos. Tengo hambre y sed de justicia, porque anhelo practicarla para también enseñarla y promoverla a otros, que es lo que vemos en el verso 13. Entonces, en primer lugar, vemos que hambre y sed de justicia es este deseo apasionado por ser santo, por ser justo, por conformarse a la voluntad de Dios. Pero también hambre y sed de justicia es hambre por la palabra de Dios. Vamos al Salmo 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora el verso 6, por favor, Salmo 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Para el que tiene hambre y sed de justicia, su deleite es la palabra de Dios. Porque si quiere conformarse a la voluntad de Dios, ¿dónde más está la voluntad de Dios a la cual él anhela ser conformado tan claramente expuesta si no es en la palabra de Dios? Quiere ser justo, no simplemente porque teme a Dios, sino porque la justicia se ha convertido para él en lo más eminentemente deseable del mundo, y esa justicia está expuesta en la palabra de Dios. Entonces sabe que el mundo le presenta consejos, caminos, comportamientos, ideas que son contrarias a Dios, porque el mundo se opone a Dios, pero decide no seguir las propuestas del mundo, sino que meditar en la palabra de día y de noche, no solo leerla y oírla, sino meditar en ella para poder recibir de Dios a través de su palabra esa justicia impartida que le permita saciar su hambre. El verso 6 del Salmo dice que Jehová conoce el camino de los justos, y es importante aclarar que aquí justos no se refiere a impecables, sino que se refiere a aquellos que han entrado en un pacto con Dios por la fe y buscan vivir acorde a su palabra. El pacto los hace ser parte del pueblo de Dios, Dios los conoce y ellos no perecerán como perecerán los impíos. En algunas ocasiones van a cometer pecados, es decir, injusticias, pero saben cómo encontrar perdón en Dios porque lo encuentran en la palabra en la que meditan y anhelan conformarse a esa palabra. La palabra no nos habla de que Dios viene por justos, nos habla que Él viene por pecadores, y el meditar en la palabra nos da esperanza para poder seguir teniendo hambre y sed de justicia a pesar de la conciencia de ser pecadores. Pero en tercer lugar, hambre y sed de justicia no solamente es querer ser santo, no solamente es desear la palabra, sino que hambre y sed de justicia es también hambre y sed de Dios mismo. Esto es importante entenderlo porque la justicia en la Escritura es una idea saturada del pensamiento de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento y especialmente en los profetas, no puede haber una verdadera obediencia de corazón y de vida sin la presencia constante en la mente del hombre del pensamiento de Jehová. La justicia en la Biblia es lo opuesto al pecado. El mejor análisis de esto es Romanos 6, pero en todos los profetas se plasma esta idea que Pablo resume en Romanos 6, pero la referencia a Dios en cuanto a la justicia es inseparable. La concepción de pecado también es inseparable de la idea de Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiera Dios para ver, para juzgar y para castigar, se podría hablar de bien y mal, entendiendo lo bien como lo beneficioso y lo mal como lo perjudicial, sujeto a la aprobación o desaprobación de los hombres, pero no tendría sentido hablar de pecado, porque el pecado es una ofensa directa a Dios o una transgresión directa a la ley de Dios.
Lo que comúnmente se llama bien podría ser concebible en un mundo donde no exista Dios, y por eso aún los no creyentes hablan de bien y de mal. Sin embargo, no se puede usar el nombre de justicia según la manera bíblica de pensar como algo bueno. Para usar el nombre de justicia, necesita ser colocado a la luz de la naturaleza divina, de la voluntad divina, del juicio divino. Quiero que vayamos aquí al Salmo 42, 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, porque solo Dios puede impartirme la justicia que va a saciarme. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Dios, en su palabra, además de exigir obediencia a su voluntad, es oído pedir conformidad a su naturaleza moral. Se percibe que la ley coincide con lo que Dios es. La ley es un reflejo de lo que Dios ama. Cumplir la ley se convierte en otra forma del imperativo ser como Dios. Por eso los llamados es ser perfecto como yo soy perfecto, ser santo como yo soy santo. ¿Cómo serlo? Cumpliendo la ley. El anhelo de cumplir la ley es en sí mismo el anhelo de Dios mismo. Y el derecho de Dios es el derecho a imprimir su carácter en nosotros, hacernos y mantenernos como reflectores de su gloria infinita. Pero en un estado de pecado eso solo puede intensificar 1000 veces más la conciencia de nuestra absoluta incapacidad de ser como Dios. Lo único que nos lleva es a darnos cuenta de que el núcleo mismo de nuestra vida, la razón última de nuestra existencia, que es ser como Dios, es imposible sin Él mismo, sin su ayuda, sin su naturaleza impartida en nosotros. ¿Qué hace Dios? Dios es el árbol de justicia plantado en nosotros, plantado por Dios en nosotros mismos, y en consecuencia Él se deleita en sus flores y desea comer de su fruto. Pero el fruto del cual desea comer no es un fruto del hombre, es un fruto del Espíritu, es un fruto de Dios mismo. Sin embargo, Él nos da la participación de darlo y eso es maravilloso. Vayamos al Salmo 63:1. Tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Una sed tan fuerte como la que hay en tierra seca y árida donde no hay agua. Te buscaré con afán. Vean cómo el hambre y la sed despierta la necesidad de buscar con afán el ser santo, la palabra de Dios y a Dios mismo. Gerardus Voss escribe: tener hambre y sed de una cosa significa el reconocimiento de que sin esa cosa no puede haber vida. Implica que este único deseo y su satisfacción se centre todo el significado de la vida. Que toda la energía de la vida se dirija a Él, que la meta de la vida se identifique con Él. Para el sentido de este anhelo espiritual fundamental, todas las demás cosas son eliminadas. Así como el oro y la plata pierden su valor para el hambriento y sediento, así como para el discípulo en quien este deseo ha despertado, la riqueza del universo, si se la ofreciera, no tendría ningún atractivo. Y recordemos que este deseo intensificado tiene por objeto la justicia de Dios, lo que hace que esta cosa sea deseable en la visión de ella como asociada con Dios mismo. En su último análisis, hambre y sed de justicia es la pasión por Dios mismo, y Él confirma lo que estamos viendo y lo que nos muestran estos versículos. Vayamos al Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. La fuerza de mi corazón es que mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú cortas a todo aquel que fornica de ti.
Vemos nada fuera de ti tengo deseo en la tierra. Tú eres mi porción para siempre. Hay un anhelo, hay un deseo profundo por Dios. Él es su porción. Entonces vemos cómo el hambre y sed de justicia es hambre por Dios mismo. Vayamos ahora a Isaías 53, 1 y 2. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es algo interesante porque Cristo aparece, dice la Escritura, sin atractivo para que le deseemos. Y solamente deseamos algo que no tiene atractivo cuando lo necesitamos para vivir. Solo un hambriento desea comida tan fuertemente, aunque esa comida no le vaya a entrar por los ojos, aunque no tenga el mejor de los atractivos. Si está realmente hambriento, si está realmente sediento, si tiene días de no comer, deseará algo que le sustente la vida, aunque no tenga atractivo. Y es interesante porque este mundo está lleno de atractivos. El atractivo del mundo está en el lujo, en la gloria, en la riqueza. Pero la justicia no tiene atractivo para el mundo, la santidad no tiene atractivo para el mundo. Y como nos decía Carson, parece muchas veces ni para los cristianos tiene atractivo la justicia. Hay atractivo en las victorias, hay atractivo en la libertad, hay atractivo en la revolución, hay atractivo en el cambio, hay atractivo en el crecimiento, hay atractivo en las experiencias espirituales, hay atractivo en el liderazgo, pero no en la justicia. No queremos ser de los que derroten la monarquía para establecer la libertad, la igualdad. Lo que el hombre quiere es sustituir a los monarcas en sus posiciones y privilegios. Algunos lo que buscan es ser vistos, parecer espirituales, ganarse según ellos el cielo, pero muy pocos tienen en realidad un hambre por la justicia. Y esto es uno de los temas que vamos a volver a ver en el Sermón del Monte, el peligro de buscar una justicia propia y no la justicia de Dios. Vayamos aquí a Mateo 23, del 23 al 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿De qué estaban llenos por dentro? De injusticia. ¿Qué buscaban? Una justicia propia. ¿Qué buscaban? Seguidores. ¿Qué buscaban? Fama. ¿Qué buscaban? Parecer espirituales, pero no tenían hambre y sed de justicia. Se habían olvidado de lo más importante que era la justicia, la misericordia y la fe. Hermanos, muchos tenemos que meditar que muchos, aún dentro de la religión, tienen hambre y sed de riqueza, de placer, de parecer espirituales, de fama. Pero realmente, ¿cuántos tenemos hambre y sed de justicia? ¿Quién concluye que su profunda y mayor necesidad es la justicia? Nadie que no crea haber sido creado por un Dios justo, nadie que no crea en un mundo venidero al cual entrará después de un juicio que se medirá por la justicia, puede tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia es anhelar vivir una vida que refleje y exprese esa justicia recibida en la justificación. Vayamos a Jeremías 8:4. Pero tú les advertirás que así dice el Señor. Cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve al camino?
Veamos esto, no es que no podamos caer o que no podamos desviarnos. El hambre y sed de justicia es lo que nos hace levantarnos y volver al camino, es el que nos hace arrepentirnos si hemos fallado. Jacques Philippe escribe, la sed de justicia es una sed de conversión, de transformación interior, no tanto en búsqueda de perfección personal, sino en un caminar guiado por la voluntad de Dios que busca responder al deseo de Dios. Como cuarto punto, hambre y sed de justicia es un clamor por ser libre de la esclavitud al pecado. Pablo escribe en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Hay un hambre por ser libre de las leyes que hay en mi cuerpo que me guían hacia el pecado. Hay un hambre por ser justo, hay una sed por ser justo y eso conlleva un lamento de este cuerpo de muerte que nos guía hacia el pecado. Quiero que aquí vayamos a Colosenses 3, 1 y 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si fuiste justificado, vive con hambre y sed de justicia, vive con hambre y sed de ser como Cristo. Ahora veamos los versos 4 y 5. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Bien interesante porque Pablo está diciendo, cuando Cristo vuelva, seremos manifestados con él en gloria, seremos plenamente llenos de justicia, seremos totalmente saciados de justicia, pero mientras tanto, no dejes de vivir con esa hambre y sed de justicia y que esa hambre y sed de justicia te haga despreciar y rechazar todo lo que no se conforma a su justicia. Hermanos, cuando Cristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar la justicia del reino, es buscar vivir acorde a las leyes del reino, es buscar vivir una vida que refleje el gobierno justo, santo y perfecto de Dios sobre nuestra vida. Y como quinta parte, como quinto punto, hambre y sed de justicia es el deseo de amar más a Dios y más al prójimo. Es el deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón y de amar al prójimo también con todo nuestro corazón. Jacques Philippe escribe, en última instancia, la injusticia más profunda que recorre la historia humana es que Dios no sea amado tanto como debería. Es que Dios sea tan olvidado y tan abandonado. Que el hombre sea tan poco agradecido con su Creador y Salvador, que los invitados de las bodas encuentren mil excusas para no responder a la llamada que les dirige. Vayamos aquí a Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Solo podríamos leer dos injusticias ha hecho mi pueblo. La primera injusticia fue dejarme a mí, que yo anhelo saciar su sed con agua viva. Pero en lugar de eso, la segunda injusticia es que despertaron otras hambres y otra sed de cosas que nos sacian. Empezaron a generar cisternas de poder, de fama, de reconocimiento, de placer, y se fabricaron cisternas rotas que no tienen agua y que no sacian la sed, pero que les crea la ilusión de ir a beber ahí para llenar una sed falsa. Repito lo que Jacques dice, la injusticia más profunda es que Dios no sea tan amado, tan valorado como debería. Vayamos a Oseas 11:2. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Oseas 11 empieza diciendo,
Cuando Israel era joven, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Hermanos, la mayor injusticia es que mientras más Dios nos bendice, más nos llama, más nos anhela, nos alejemos de Él y usemos las bendiciones que Él nos ha dado para servir al dinero, para servir a la fama, para servirnos a nosotros mismos, para procurar nuestra propia gloria y no su gloria. Definitivamente, esta es la mayor injusticia. Y hambre y sed de justicia es empezar a desear amar más a Dios y empezar a desear amar más al prójimo. También Jesús también se lamenta: cuánto quise yo juntarte como la gallina junta, cubre a sus polluelos, pero no quisiste. Hay un lamento de Dios que a veces no miramos en nuestra realidad, y oigo constantemente personas quejarse de su sufrimiento, de su dolor y todo, pero nadie se ocupa del dolor de un Dios que ha sido olvidado, que no ha sido reconocido, que está extendiendo su misericordia día tras día sobre malos y buenos, pero nadie se da cuenta de que lo justo es que le demos gracias, lo justo es que le glorifiquemos, lo justo es que le adoremos, lo justo es que le amemos. Tener hambre y sed de justicia es desear ardientemente que Dios sea más conocido y amado, y es querer responder a la ingratitud de los hombres con un crecimiento en el amor. Quiero compartir aquí algo para terminar como una ilustración. Antes de esto, quiero aquí mostrarles el resumen. Hambre y sed de justicia es, como vimos, primero un deseo insaciable por ser justo, que es lo mismo que ser conformado a la voluntad de Dios y que es lo mismo que cumplir su ley. También es hambre por la palabra de Dios, porque en ella se nos muestra lo que es la justicia. También es hambre y sed de Dios mismo, porque solo su naturaleza en nosotros nos puede llevar a producir frutos de justicia. También es un clamor por ser libre de la esclavitud al pecado, porque el pecado es lo que nos aleja de la justicia y es lo opuesto a la justicia. Y también es un deseo de amar más a Dios y al prójimo, porque la principal injusticia es que Dios no es tan amado como se lo merece. Hay un libro que se llama, una novela que se llama Jane Eyre, escrita por la Charlotte Bronte en 1847, y este libro refleja un poco lo que es el hambre y la sed de justicia, y aquí yo cité alguna de las partes del libro. Es un libro que fue muy atacado se considera el primer libro feminista, se consideró un libro anticristiano por algunos, porque ataca de alguna manera la religiosidad farisaica, pero es un libro también muy amado y muy alabado y muy apreciado también entre muchos creyentes. Una de las cosas que leemos en el libro, que trata de la protagonista es una niña que quedó huérfana a los 10 años y que quedó viviendo en casa de su tía, y que toda su vida se enfrenta con situaciones donde ella está atravesando por injusticia, pero está tratando de ser fiel a la palabra de Dios. Siendo niña, ella, cuando fue castigada injustamente por defenderse de su primo, es injusto, decía mi razón, llevada por el doloroso estímulo a investirse de un poder precoz, aunque pasajero, y la resolución en que igualmente espoliada instigaba algún resorte dentro de mí a buscar la manera de rehuir de tanta opresión. No tenía respuesta a la incesante pregunta de por qué sufría así. Ahora después no quiero decir cuántos años lo veo claramente. Yo era una nota discordante ahí. No me parecía a ninguno de ellos. No estaba obligado a mirar con cariño. No estaban obligados a mirar con cariño a una criatura que tenía tan poco en común con ellos. Una criatura heterogénea, tan diferente de ellos en temperamento, capacidad y propensiones. Una criatura incapaz de servir a sus intereses o proporcionarles placer, que alimentaban sentimientos de indignación por su trato y de desprecio por sus criterios. Es interesante porque para ella la justicia tiene que ver con no conformarse a lo que los demás quieren que se conformen, con despreciar la manera en que el mundo funciona por apariencias y en no ser genuinamente quien ella es. Más adelante, cuando en el futuro ya ella adulta recibe una herencia de un tío que no la conoció, pero que tiene ella otros 3 primos cuya
cuyo tío por enemistad con su padre no les dejó nada, ella en plática con su primo, ella le dice que decide que la herencia se va a repartir entre los 4. Entonces ella expresa diciendo, no pienso cambiar de opinión, no soy cruelmente egoísta, ni ciegamente injusta, ni perversamente ingrata. Me complacería y me vendría muy bien tener 5,000 libras, mientras que tener 20,000 libras me oprimiría y atormentaría. Ella heredó 20,000 libras y la va a repartir entre los 4 y se va a quedar con 5,000. Además, dice ella, de justicia el dinero no es mío, aunque legalmente lo sea por ser la heredera. Por lo tanto, cedo a ustedes lo que me sobra a mí. No me opongo a ello y no lo discutamos. El primo le sigue discutiendo y le dice que ellos van a seguir siendo familia, que la van a seguir amando, que ella tiene derecho a quedarse con los 20,000, que no se preocupe por ellos. Entonces ella le responde, yo, rica, cubierta de oro que no me he ganado y que no me merezco. Ustedes, sin un penique, vaya idea de igualdad y de fraternidad, vaya unidad familiar y vínculos de sangre. Entonces se ve un clamor por la justicia en ella y esa disposición a compartir lo que ha recibido de gracia. Lo que vemos en el libro es su fe cristiana. Karen Swallow afirma, la historia de Jenny es la historia de un cristiano buscando ser fiel en medio de una sociedad nominalmente cristiana que falla en afirmar la básica dignidad humana de aquellos que son pobres y no tienen conexiones. Ella se queja en el libro de que como huérfana no tiene voz ni tiene derechos, de que como mujer no tiene los mismos derechos ni las mismas oportunidades ser oída de los hombres, que como no siendo de una familia rica no tiene la oportunidad, por ejemplo, de casarse con alguien que pertenezca a una familia rica, aunque de la pobreza ella luego pasa a tener una posición por esta herencia que recibe. Pero el punto es que hay un constante queja por la injusticia, no solamente de ella, sino también social. La fe de Jane en la historia es probada y fortalecida de muchas maneras. Ella es víctima de la hipocresía de cristianos nominales y de instituciones cristianas, y a la vez se encuentra con personas verdaderamente cristianas que realmente viven con esa hambre y sed de justicia. Y ella entiende la vida cristiana como una vida de ministerio y de servicio. Ella entiende que como mujer cristiana, aunque sea oprimida y pobre, puede servir a Dios como maestra, como institutriz, como misionera, como esposa y como madre. Y siempre busca ser la persona que Dios la ha creado para ser, con el entendimiento de que incluso dentro de su voluntad, ella tiene elecciones que hacer. Es una mujer que busca la voluntad de Dios y que busca servir a Dios, pero que también busca no dejarse llevar por lo que dice la religión, sino por lo que dice la palabra. Es algo bien interesante. En un momento en que reflexiona por su pecado, escribe, en esos días no podía ver a Dios porque había convertido en ídolo a una de sus criaturas. Más adelante, en una de sus elecciones morales, ella se enfrenta a una tentación y requiere que elija entre sus convicciones cristianas y sus deseos humanos. O va a respetar sus convicciones cristianas o se va a entregar al hombre que ama. Y en esa lucha contra la tentación, ella reflexiona diciendo, a mí me importa lo que hago. Cuanto más solitaria, sin amigos y sin apoyo, más me respetaré a mí misma. Observaré la ley de Dios aún sancionada por el hombre. Sostendré los principios. Las leyes y los principios no son para los momentos en que no hay tentaciones, son para momentos como este, cuando se rebelan el cuerpo y el alma contra su severidad. Son rigurosos, pero no los violaré. Si pudieran cumplirlos según mi conveniencia personal, ¿qué valor tendrían entonces? Ella muestra claramente que la ley de Dios tiene su valor en que la cumplamos, aun cuando le duela a nuestros deseos humanos. Sin embargo, ella se mantiene firme en su posición de respetar los principios y es algo interesante porque lo llama a ella respetarse a sí misma, y eso es realmente respetar la ley y buscar la justicia, respetar nuestra dignidad como hijos de Dios. Otras elecciones a las que ella se enfrenta no necesariamente son entre el bien y el mal, sino en determinar cuál es lo sabio. Ella se encuentra
en su historia con ejemplos de estoicismo, de hedonismo y de extremo calvinismo y elige lo que es compatible con su entendimiento de lo que significa ser cristiano. 2 veces se encuentra con la decisión de perdonarlas, 2 veces lo hace, pero ella decide lo que el perdón requiere y lo que no. En una ocasión el perdón requiere restaurar la relación, en otra ocasión el perdón no requiere restaurar la relación, pero ella decide abandonar la ofensa. Algo claro en su personaje es que busca ser aprobada por Dios y no por el hombre. Aún en los momentos de mayor crisis, ella ve a Dios y proclama: agotada por estos pensamientos dolorosos, me puse de rodillas. Había llegado la noche y habían salido los astros. Era una noche segura y serena, demasiado serena para que la invadiese el miedo. Sabemos que Dios está en todas partes, pero lo cierto es que nos damos cuenta más de su presencia en aquellos lugares donde vemos sus obras más grandiosas. Y es en el cielo nocturno despejado en el que los mundos de Dios siguen su trayectoria silenciosa, donde vemos claramente su infinidad, su omnipotencia y su omnipresencia. Es un ejemplo de hambre y sed de justicia. Termino con una cita de Greg Morse que escribe: los creyentes piadosos no se limitan a vencer su propio pecado, caminan por el Espíritu. Y aquí el punto es que no solamente se trata de buscar el perdón, se trata de tener hambre y sed de la justicia como fruto del Espíritu. No se limitan a huir de sus pasiones juveniles. Van tras la fe, el amor y la justicia como los demás. No se limitan a renunciar a las manzanas podridas de las obras de la carne. Buscan producir el fruto del Espíritu. Corren hacia algo, no solo se alejan de algo, manteniendo sus ojos fijos en Cristo. El pobre no solamente es el pobre el que llora, el manso de alguna manera está dejando atrás su pasado, pero el hambre y sed de justicia le hace perseguir a Cristo, le hace correr hacia Cristo. Como preguntas de reflexión, ¿cuáles son tus mayores anhelos en esta vida? ¿Qué cosas consideras necesarias para sentirte vivo? ¿Cuál es tu deseo más profundo? ¿De qué tienes hambre y sed? ¿Vives con una constante, insaciable hambre y sed de justicia que te hace esforzarte en oración para que Dios te haga más justo, para que Dios imparta su justicia en ti? ¿Es tu búsqueda constante parecerte a Cristo, ser conformado a su imagen? ¿Qué hábitos practicas con el objetivo de promover tu santificación? ¿Te congregas realmente con el objetivo de ser más santo o para cumplir con la rutina de ir al culto? ¿Lee la palabra con el objetivo de vivirla o solamente porque hay que cumplir con el devocional? ¿Oras con el objetivo de recibir a Dios mismo y de que Él se llene y se manifieste en ti? ¿O solamente para expresar las mismas peticiones que siempre expresas? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y si la respuesta no es la que sería más acorde, clamemos para que nuestra hambre y sed de justicia pueda crecer. Señor, venimos ante ti suplicando que tú incrementes nuestra hambre y sed de justicia. Que podamos vivir, Señor, con el anhelo de conformarnos más a tu voluntad, de cumplir tu ley, de ser más santos, más justos. Que anhelemos tu palabra, Señor, no solamente para tener conocimiento, sino para meditar en ella y llevarla a la práctica en nuestra vida. Que te anhelemos a ti, sabiendo de que nunca la justicia vendrá de nuestra propia naturaleza, sino que vendrá de tu naturaleza impartida y manifiesta en nosotros. Que anhelemos ser libres del pecado, que cuando veamos aquellas áreas de las cuales todavía somos débiles, las leamos como una esclavitud y surge en nosotros un hambre, un deseo, una sed de ser libres de esas áreas de pecado en las cuales aún somos débiles y fallamos. Pero que principalmente crezcamos en hambre y sed de amarte más como tú lo mereces y de amar más a nuestro prójimo. Que podamos aferrarnos
a nuestros principios y a nuestras convicciones, más que a nuestros deseos, como el ejemplo de esta protagonista en este libro, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo. Amén.